Sean bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a tocar el tema de inducción matemática y análisis combinatorio. Entonces, un tema bastante corto que vamos a tratar de resumir lo más posible. Bien, la inducción matemática entonces es un concepto muy sencillo que nos sirve, en realidad es un método, ¿no? Como está en la parte de teoría, que nos permite hacer demostraciones bajo el principio del buen orden. ¿Y qué es este principio del buen orden? Solamente es, por ejemplo, si nos fijamos los números naturales, estos números están ordenados del 1, 2, 3, etc. La inducción matemática precisamente es eso. Cualquier subconjunto no vacío de números naturales contiene un elemento mínimo, dice, o primer elemento. Entonces hay que partir de algo. Entonces, en nuestro caso vamos a tener proposiciones matemáticas. Y esas proposiciones matemáticas precisamente son estas. Acá están las proposiciones matemáticas. P de n, una proporción matemática en función de n. Y simplemente esa proporción matemática nos piden demostrar. Hay que demostrar. Se demuestra bajo el principio de inducción por estos tres pasos que vamos a ver a continuación. El primer paso, dice, es verificar la proposición matemática si es verdadera para n igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente. El segundo paso es justamente la generalización. Si cumple para varios valores naturales, va a cumplir para n. Entonces, esa fórmula vamos a generalizar. Y finalmente, lo más importante de este tema es demostrar, bajo el principio de inducción matemática, para n igual a k más 1, para un término más. Acá justamente en algunos ejercicios es necesario utilizar las sucesiones, las progresiones aritméticas, geométricas, etc. Que lo vamos a ver con los ejemplos. Bien, acá tenemos un ejemplo, nos dicen demostrar la siguiente expresión, es una sumatoria. Fíjense, entonces nos dicen demostrar que 3 más 5 más 7 más 9 más hasta este término que es una generalización de un número impar, 2n más 1, es igual a n por n más 2. Por lo tanto, nuestra proporción matemática es toda esta expresión. Justamente para que esté muy claro, estoy ensayando en un recuadro. Ahí está, ensayado en un recuadro. Entonces, nos piden demostrar esa proposición matemática. Como ya sabemos los pasos, entonces el primer paso, acá justamente está el primer paso, si n es igual a 1. Si n es igual a 1, en esta expresión, lo que vamos a hacer, en el primer miembro tomamos un solo término, eso dice n igual a 1. En el segundo miembro, reemplazamos por cuenta de n el valor que estamos tomando, 1. Reemplazamos acá. Haciendo operaciones, acá tenemos, fíjense, primer término, 3 solamente. Sustituimos acá, en vez de n, vamos a tener 1 que multiplica a 1 más 2 entre paréntesis. Esto es igual a 3, 3 igual a 3, por lo tanto, fíjense acá, verifica la igualdad. Verifica la igualdad. Se va haciendo crecer el valor de n. Si n vale 2. Si n vale 2, entonces en el primer término ya tomamos dos sumandos. No solamente pueden ser sumandos, por ejemplo, otras fórmulas con productos, dos factores. En nuestro caso, dos sumandos, el 3 y el 5, que está acá, si n vale 2. Por lo tanto, en el segundo miembro, en vez de esta n, reemplazamos el 2. Acá está. 2 que multiplica 2 más 2. Por lo tanto, haciendo operaciones aquí primero, no se olvide, siempre jerarquía de operadores. Se suma dentro del paréntesis, va a ser 4 por 2 y va a ser 8. En el primer miembro, 3 más 5 es 8. Otra vez, si vemos, cumple la igualdad. Cumple la igualdad. Por lo tanto, se ha verificado para n igual a 2. Continuamos para n igual a 3. Nótese acá que si n vale 3, vamos a tomar un término, dos términos y tres términos de esa sumatoria. Por lo tanto, tenemos 3 más 5 más 7. Entonces, en el primer miembro se toma la cantidad de términos que nos dice n. En el segundo miembro, reiteramos, se sustituye
Por cuenta de n sustituimos 3, aquí sustituimos 3 y eso está acá. Que no se olvide siempre jerarquía de operadores. Primero se hace operaciones dentro del paréntesis. 2 más 3 es 5 por 3, 15, que está acá. En el primer miembro sumamos 7 más 3 más 5 es 15 también. Por lo tanto, nótese que acá se verifica la igualdad, es verdadera. Y así se puede generalizar. Suficiente para N3. Se puede hacer también hasta 4, seguramente va a cumplir. El segundo paso es importante porque nos dice si N vale K. Se generaliza. Por lo tanto, si N vale K, vamos a tener el número de elementos de sumandos, va a ser K veces. 3 más 5 más 7 más 9 y así sucesivamente. Y por cuenta de esta N, utilizamos el K. 2K más 1. Estamos sumando hasta un término 2K más 1. Un término K. En el segundo miembro sustituimos por cuenta de N el valor de K. Y esta expresión suponemos verdadera. ¿Por qué? Hemos verificado hasta 3. Entonces se cumple hasta N igual a K. Lo más importante de estas demostraciones está en el tercer paso, en este paso. Si N vale K más 1. Entonces, tenemos que sumar K más 1 términos. Sumamos 3 más 5 más 7 más 9. Hasta este término va a ser K términos. Si nos fijamos, estamos aumentando en 2 unidades. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Por lo tanto, le sumamos a este último término 2 unidades. Va a ser 2K más 3, va a ser, ¿no es cierto? Este es el término del lugar K más 1. En el segundo miembro, reiteramos, en vez de esta N, se sustituye el valor de K más 1. Acá está K más 1, que multiplica a K más 1, más este 2 que está acá. Repetimos. En el segundo miembro ya se puede hacer operaciones. K más 1, sumando 2 más 1 va a ser 3. Acá está. Y en el primer miembro hacemos lo siguiente. Todo lo que está marcado en la flechita o también en este Z cuadro, hasta ahí. Si nos fijamos, por el anterior paso, simplemente vale, bueno, voy a cambiar de puntero, simplemente vale esta expresión, vale K por K más 2, se utiliza el segundo paso en el tercero. Por lo tanto, toda esta expresión que está en recuadro morado, reemplazamos por K que multiplica a K más 2. Acá está. Lo demás es hacer operaciones. Aquí multiplicamos, va a ser K cuadrado. Aquí vamos a tener 2 veces K, más este 2 veces K, 4 veces K, más 3. Finalmente, este trinomio factorizamos. Buscamos dos números que multiplicados den 3 y sumados 4. Entonces, los únicos números son el 1 y el 3. Verificamos. 1 por 3 es 3, cumple. Más 1 más 3 más 4, cumple. Y si podemos ver acá en esta expresión final, bueno, vamos a cambiar con rojo, ahí está. Fíjense, hemos llegado a una igualdad verdadera. Por lo tanto, cuando se llega a esta igualdad verdadera, significa que se ha demostrado la proposición matemática. Entonces, de esa forma se demuestran cualquier proposición matemática por este método que se llama inducción matemática. Bien, continuamos. Ahora bien, acá tenemos un otro ejercicio diferente. Nos dicen demostrar que 2 es un factor de n cuadrado más 5n. También podría ser el enunciado lo siguiente. Podríamos decir también que 2, que n cuadrado más 5n es divisible entre 2. Otra forma de enunciar el mismo ejercicio, solamente cambiándole términos. Bien, si es un factor, entonces decimos, para todo n que pertenece a los naturales, entonces nuestra proposición matemática va a ser igual. 2 es factor de n cuadrado más 5n. Si es factor, entonces vamos a demostrar de la siguiente forma. Nuestra fórmula para demostrar, nuestra fórmula clave es este binomio.
n cuadrado más 5n. Por lo tanto, lo que hacemos, primero hacemos valer n1. Reemplazamos en esta formulita. N cuadrado más 5n. Entonces, si n vale 1, vamos a tener 1 al cuadrado más 5 por 1. Haciendo operaciones, 5 por 1, 5 más 1, 6. Pero el 6, nótese que podemos expresar como un producto de dos factores. Justamente está acá, ese producto de dos factores. Fíjense, el 2 multiplicado por 3. Y aquí estamos justamente mostrando que 2 es factor de ese binomio, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Hacemos valer esta vez n igual a 2. Si n vale 2, la expresión dice n cuadrado más 5n, reemplazamos por cuenta de n el 2. Vamos a tener 2 al cuadrado más 5 por 2, eso es igual a 14. Aquí no se olvide jerarquía de operadores. 5 por 2, primero siempre la multiplicación y después la suma, o la potenciación. 2 al cuadrado, 4, 14. Pero el 14 podemos expresar de esta forma. 2 multiplicado por algo, en este caso por 7. 2 por 7, 14. Y otra vez estamos verificando que 2 es factor de esta expresión. Finalmente, cuando n vale 3. Cuando n vale 3, reemplazamos el 3 en esta expresión. Tenemos 3 al cuadrado más 5 por 3. Esto es igual. 5 por 3, 15, más 9, 24. El 24 otra vez podemos expresar como un producto de dos factores. 2 por 12. ¿No es cierto? Entonces, aquí en la primera parte se verifica. Para N1, para N2, para N3 se va a verificar para N4, 5, etc. Segundo paso. El segundo paso simplemente nos dice generalizar esta verificación cuando n vale k. Este es un paso muy sencillo. Vamos a tener lo siguiente. En vez de n, sustituimos por k cuadrado más 5k. En el segundo miembro lo que vamos a hacer es algo interesante. Fíjense, todos los resultados nos dicen 2 multiplicado por algún número, en este caso natural, y eso está acá. 2 multiplicado por p, donde este p es un número natural, que puede ser 3, 7, 2, etc. ¿No es cierto? Esto es lo que nos interesa. Esta expresión es muy importante, que nos va a servir para el siguiente paso. Entonces voy a remarcar esa expresión. Importantísimo porque vamos a utilizar en el siguiente paso. Bien, el siguiente paso es cuando n toma el valor de k más 1. Por lo tanto, si n toma el valor de k más 1, sustituimos en esta expresión que está en Z4. Va a ser k más 1 elevado al cuadrado más 5 por k más 1. Tenemos que demostrar esa expresión utilizando este Z4, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí lo que estoy haciendo, simplemente estoy copiando esta expresión. Toda esta expresión está acá. Hasta ahí. Luego estoy haciendo operaciones. Aquí desarrollamos como binomio. Primer término elevado al cuadrado, doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, que está acá. Eliminamos el signo de agrupación. 5 por k y 5 por 1. Eso está acá. Reduciendo términos semejantes y agrupando al mismo tiempo. Como nosotros queremos obtener esto, fíjense, estoy agrupando para que se note, voy a cambiar de color. Acá justamente está, estoy agrupando este término con este término. Eso estoy agrupando. Estoy agrupando por lo siguiente, para utilizar justamente esta expresión y esa expresión. Sabemos que k cuadrado más 5k es 2 veces p, entonces vamos a utilizar eso. Y lo demás, voy a cambiar de color. Ahí está. Estoy justamente anotando 2k, que está acá. Y aquí, 5 más 1 es 6. El 6 está ahí. Del segundo paso, toda esta expresión que está en paréntesis, sabemos que vale 2 veces p. Acá está, estoy reemplazando 2 veces p. Y acá justamente estoy
factorizando el 2. Estoy factorizando el 2, acá está, factor común. 2 sale delante y aquí tenemos solamente el 3. 2 por 3, 6. Finalmente, sabemos que este binomio vale 2p y toda esta parte mantenemos. Pero de estas dos expresiones, si nos fijamos, podemos factorizar otra vez el 2 y el 2. Por lo tanto, factorizando el 2 nos queda p más k más 3. Y sabemos muy bien que P es un número natural. K también es un número natural. Por lo tanto, la suma de dos naturales más un otro natural que es 3 siempre va a ser natural. Por lo tanto, hemos demostrado que esta expresión, que 2 es un factor de esta expresión, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener un 2 delante. O como les decía, ¿no? El enunciado podía ser n cuadrado más 5n es divisible entre 2. Ahí está, hemos demostrado. Esa es la forma de demostrar diferentes ejercicios por el método de inducción matemática. Pasaremos ahora al término de notación de sumatoria y productoria. Notación de sumatoria y productoria. Acá tenemos la notación de sumatoria, simplemente es una expresión que nos permite escribir una suma como esta, de forma simplificada. Esa es la sumatoria. El signo de la sumatoria está acá, es esta, una especie de M, pero invertida, caída, ¿no es cierto? Donde este I se denomina índice de la suma. Este valor, que puede ser en este caso 1, 2, 3, etcétera, siempre tiene que ser natural, porque también podría ser, por ejemplo, desde 3, ¿no? No siempre desde 1, desde el tercer elemento. Siempre va a ser natural, se llama valor inicial o índice inferior. Este es el valor final o índice superior. Esta expresión que está en un recuadrito se llama término general. Este término general es importante porque nos genera todos estos términos. En nuestro caso, ¿cómo generamos? Acá está. Si n vale 1, reemplazamos acá, va a ser a sub 1. Si i vale 2, reemplazamos aquí, va a ser a sub 2. Si i vale 3, a sub 3. Así sucesivamente hasta el valor final, que es n. Entonces acá está el último término, a sub n. Lo que va a cambiar es este término. Este va a ser un término diferente para cada ejercicio. En este caso de la sumatoria simplemente estamos utilizando a sub i y hemos generado la suma. Y toda esta expresión que está en esta llave con rojo se llama desarrollo de la sumatoria. Desarrollo de la sumatoria. Bien, ahora vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Fíjense, dice sumatoria hallar, dice, ¿no? Sumatoria desde igual a 1 hasta 6. El término general es este. Esto es lo que nos interesa. Ahí está. Por lo tanto, como nos interesa eso, lo que hacemos simplemente es empezar a sustituir desde 1. Acá está. Sustituimos primero 2 y vale 1. Entonces va a ser 2 por 1 más 1. Primer término. Segundo término, si vale 2. 2 por 2 más 1, que está acá. Siguiente término, 2 por 3 más 1, que está acá. Y así sucesivamente, ¿hasta qué término? Hasta el sexto término en este caso. Hasta que i valga 6. Acá está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto término. Entonces, haciendo operaciones dentro de los corchetes, tenemos simplemente, esto va a ser 3, todo esto vale 5, esto vale 7, esto vale 9, esto vale 11 y este último término vale 13. Sumamos todos estos términos y hemos encontrado el valor de la sumatoria. Pero en la práctica, fíjense, lo ventajoso de estos tiempos es de que cualquier calculadora hace operaciones con sumatoria. Entonces, si usted tiene una calculadora, directamente introduce los valores, le va a dar este mismo valor. También se puede hacer entonces la resolución de estos ejercicios con una calculadora. Todas las calculadoras de estos tiempos, de última generación, tienen el signo de sumatoria y productoria. Bien, pues ahí está el signo de sumatoria. Continuamos.
Ahora vamos a hablar de la productoria. La productoria precisamente es un producto abreviado. Producto abreviado. Acá está. Para este producto abreviado, justamente los mismos elementos. Simplemente en vez de suma, se convierte en producto, multiplicación. Entonces, desde igual a 1 hasta n. También tenemos índice del producto, valor inicial, valor final, término general. Entonces, se hace variar desde 1 hasta n. A sub 1 por, A sub 2 por, A sub 3, así sucesivamente hasta A sub n. Este es el desarrollo. En el ejercicio nos dan desarrollar esta productoria. Dice, entonces, desde igual a 1 hasta 5. Entonces, hacemos variar desde igual a 1 y vale 1 que está acá. Luego vale 2, luego vale 3, luego vale 4 y 5. Simplemente aquí estamos utilizando productos, a diferencia de la sumatoria. Entonces, haciendo operaciones dentro de los paréntesis, esto es 2, 3, 4, 5 y 6. Multiplicamos 2 por 3, por 4, por 5 y por 6 es 720. Luego vamos a hablar seguramente de los factoriales. Este es el desarrollo de una productoria. Lo que cambia simplemente va a ser la operación. Ya no es suma, sino es producto. Aquí tenemos algunas propiedades de la sumatoria. Estas propiedades son, si tenemos una sumatoria de dos sucesiones, porque las sucesiones están resumidas en sus términos generales. Estos son los términos generales. Entonces, se puede distribuir la sumatoria tanto al primer término, a la primera sucesión y a la segunda sucesión, como vemos acá. Si fuera esta, lo mismo. Luego tenemos, si tenemos una sumatoria de un escalar por una sucesión, el escalar sale delante, como está acá. Ese escalar puede ser positivo o negativo, cualquier número real. Si tenemos solamente sumatoria desde i igual a 1 hasta n de una constante, se multiplica la constante por el índice superior. Ahí está. Esa es otra propiedad muy interesante. Luego tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de a sub i, que se puede expresar de esta forma, como una suma de dos sumatorias sería. Desde i igual hasta p, y desde p más 1 hasta n. Nos va a reproducir esto mismo. Siempre que p sea menor que n. Si n vale 5, esto tiene que ser 4, un número menor siempre. No puede ser igual. Luego tenemos estas propiedades telescópicas. Son propiedades interesantes, donde, si se fijan, está un término y restado en un término anterior. En este caso, simplemente la sumatoria va a ser a sub n menos a sub 0. A sub 0. Luego tenemos acá a sub i menos a sub i menos 1, a sub n menos a sub p menos 1. Aquí fíjense, i empieza desde 1 hasta n, aquí desde p, esa es la diferencia de esta segunda propiedad telescópica. La tercera propiedad telescópica, siempre estos dos términos tienen que ser consecutivos. Este es el mayor y este es el menor. Por lo tanto, simplemente se sustituye n más 1 menos este primer término. En el otro caso, otra vez, fíjense, son consecutivos. Por lo tanto, además, ya no empieza desde 1, sino desde p. Cambia un poco la formulita, ¿no es cierto? Ya no es este 1, sino es p, desde donde inicia, desde el valor inicial. En la 9 tenemos sumatoria desde igual a 1 hasta n de a sub i. Esto se puede expresar como desde igual a h hasta n más h, introduciendo un h que va a ser un número entero. Puede ser positivo, como dice acá, o negativo. Simplemente esta expresión se convierte en sumatoria desde igual a h hasta n más h de a sub i menos h. Y finalmente la propiedad de la productoria con logaritmos. Todo producto de números se convierte en suma de logaritmos, ¿no es cierto? Ahí está. Cuando el término siempre es positivo. Estas son las 10 propiedades de las sumatorias y de las productorias, incluyendo estas propiedades que son importantes, que son propiedades telescópicas, se denominan. Ok, continuamos. Ahora bien, nos dicen hallar esta sumatoria. Precisamente, acá está. Vamos a hallar esa sumatoria. Desde
igual a 1 hasta n de la expresión y más i cuadrado. En nuestro caso vamos a tener lo siguiente, vamos a desarrollar en dos sucesiones. Sabemos que i, si vamos emplazando, estoy descomponiendo acá, este primer sumando, que solamente es i, y este segundo sumando, que es i cuadrado. Por lo tanto, si descompongo por una propiedad, fíjense, ahí está, en dos sumatorias. Luego, es como si tuviéramos a sub i y esto un b sub i, ¿no es cierto? Entonces se descompone. Entonces, desarrollando la primera sumatoria que está acá justamente, simplemente reemplazamos desde 1 hasta n. Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 es la sucesión de números naturales. Y si reemplazamos acá el valor de i desde 1 hasta n, va a ser la sumatoria, para un poco diferenciar con rojo, la sumatoria de los cuadrados, ¿no es cierto? La sumatoria de los cuadrados de la sucesión natural. Y estas sumatorias ya tenemos en cualquier formulario. La suma natural simplemente está dado por esta expresión. Esto ya hemos extraído de un formulario de esas sumatorias muy conocidas. Ahí está. Entonces, la suma de los números naturales, de los n primeros números naturales, está dado por esta fórmula. Luego tenemos la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados está dado por esta forma. ¿Listo? Entonces, desarrollando de esa forma, descomponiendo en dos sucesiones, acá simplemente hacemos cálculos algebraicos. Común denominador 6. 6 entre 2 es 3, que está acá. Multiplicamos. 6 entre 6, 1. Y toda esta expresión viene acá. Finalmente, acá tenemos factor común. El factor común acá precisamente es n más 1 y n más 1. Factorizamos. Otro factor común es n. Acá está el n. También factorizamos, que está ahí. Finalmente lo que nos queda va a ser 3, acá está, más 2n más 1. Acá hacemos operaciones. 2n más 4 sería, ¿no es cierto? Entonces, de esa expresión estoy factorizando el 2 y me queda de esta forma. Además, acá vamos a simplificar. Entonces, estamos simplificando el 2, la mitad va a ser 1, y aquí el 6, la mitad va a ser 3. Por lo tanto, esta sumatoria que parecía complicada, ¿no es cierto?, he desarrollado en dos sumatorias más sencillas y tenemos esta solución. Es la solución entonces de la sumatoria de esas dos sucesiones. Los números naturales y los números naturales elevados al cuadrado, o sea, los cuadrados perfectos. Bien. Ahora tenemos un otro ejercicio. Justamente en este ejercicio vamos a aplicar lo que hemos desarrollado anteriormente. Nos dan 3 incisos y nos dicen calcular las sumas. Empezaremos con el primer inciso. El primer inciso nos dice lo siguiente. Sumar desde igual a 10 hasta 80 esta sumatoria, esta expresión, 4 sobre 7i más 7 menos 4 sobre 7i. Acá está el inciso A. Para ello lo que vamos a hacer primeramente, acá como podemos ver se puede factorizar el 4. Este 4 factorizamos. Está acá adelante. Luego vamos a poder factorizar de esa expresión el número 7. Acá está el 7, el 7, el 7. Factorizamos el 7. Y nos queda solamente i más 1, menos 1 sobre i. Si nos fijamos, estos dos términos justamente son consecutivos. Son consecutivos. Por lo tanto, como son consecutivos, lo que vamos a hacer primero, acá este signo de la sumatoria, como tenemos una constante, esa constante sacamos delante. Luego simplemente la sumatoria de esta sucesión. Pero si nos damos cuenta, este es i, este es uno anterior. Por lo tanto, si es así, entonces estamos utilizando precisamente esta propiedad que hemos utilizado. Ahora vamos a utilizar esta propiedad. Exactamente es la misma, ¿no es cierto? Bien, por lo tanto, utilizando la propiedad que está acá,
vamos a tener? Reemplazamos el límite superior por la propiedad telescópica. Acá está. Esto. Luego, como no empieza de 1, esto vale precisamente P en la propiedad. Entonces, reemplazamos en vez de I el valor de P, que en nuestro caso es 10. Y finalmente, vamos a tener lo siguiente. Haciendo operaciones acá va a ser 81 menos 1 sobre 10. Aquí justamente he utilizado esta propiedad telescópica. Obviamente cambiándole en vez de 1P y aquí le pongo P. Bien, entonces haciendo operaciones acá saco como un denominador, hago operaciones y tengo esta expresión. Esta expresión es nuestra solución. Fíjense acá, muy interesante esta propiedad que se llama telescópica para resolver ejercicios. Bien, acá tenemos otro problema, también para utilizar la propiedad telescópica. Acá está. Entonces, si nos fijamos acá, este término es consecutivo respecto de este. Por lo tanto, utilizando la propiedad telescópica, para esto sí vamos a utilizar esta expresión. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Entonces, la propiedad nos dice límite, en este caso, inferior, porque el mayor está como sustrayendo. Por lo tanto, el límite, este es el menor, por lo tanto, el límite inferior acá, 1, y aquí vamos a reemplazar el límite superior, en nuestro caso, n. Por lo tanto, haciendo operaciones, aquí estoy aplicando esta propiedad telescópica, comparando, ¿no?, cuál es el mayor término. Entonces, y finalmente acá saco como un denominador, va a ser n más 1, divido y multiplico y tenemos esta expresión. Esta expresión precisamente nos da esta sumatoria utilizando la propiedad telescópica. Para este otro caso, algo similar. Si nos fijamos, tenemos lo siguiente, 4 a la i menos 4 a la i más 1. Este término es consecutivo respecto de este. Este es el mayor. Por lo tanto, aquí yo puedo factorizar además. Justamente como esta propiedad me dice que puedo utilizar directamente límite superior, el número mayor es este, por lo tanto esa n va a ir ahí. El número anterior, el término anterior es este, por lo tanto en vez de esta i va a haber 1. Ahí está 4 a la 1 menos 4 a la n más 1. Que haciendo operaciones factorizo el 4, me queda 4 que multiplica a 1 menos 4n. Esto es muy práctico. Estas propiedades que se denominan propiedades telescópicas.